11 minutos para llegar a las 0 horas. ¿Mensajes, Anto? Mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp. Habría que preguntarle a Cáceres por qué hay fotos de él con Blanco Osuna y Tavicelis. También preguntarle por su relación real con el urribarrismo actualmente. Bueno, algo de eso respondió. Bien, habíamos anticipado la presencia de los doctores Raimundo Kisser y María Emma Bargaña. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la presencia aquí. Nos metemos en el tema de Uribarri. A ver, una plaquita, digamos, para recordar cuáles son las 6 causas que tiene en la justicia Uribarri actualmente, ¿no? La denominada de la vaca, que es por lo que gira en torno a la distribución de la pauta publicitaria oficial entre el 2010 y 2015. Estamos hablando de 24 millones de pesos. Ya incluso hay una conformación de un tribunal. La causa por pautas de publicidad oficial por el viejo código, presentada por el exdiputado nacional Jorge de Agostino, donde ya tiene pedido de desafuero y embargo. La causa por el pago de una solicitada partidaria y millonaria, abonada a los principales diarios porteños, que está terminada la investigación, pero acumulada la playa del soñador, que lo vamos a ver más en extenso en el punto 4. No, en el punto 5, perdón, me parece, ¿no? Sí, punto 5. La causa 4 es la que involucra a la productora del Corcho Rodríguez, ¿no? Por un monto de 28 millones de pesos en el marco de la cumbre de presidentes del Mercosur. También acumulada la de la playa. La causa 5, la que investigan los delitos de peculado, defraudación del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Esta es la de la playa, donde está Uribarri, Aguilera. Faltan 2 pericias finales. Y la sexta, la de enriquecimiento ilícito, que es la más demorada, ¿no? Pero bueno, hubo novedades con los allanamientos realizados la semana pasada anterior a la feria en los domicilios del empresario paraguayo Diego Armando Cardona, el contador de Uribarri, los bancos de Formosa y Santander. O sea, está imputado en 5 causas, donde aún no está imputado es en la de enriquecimiento ilícito. Doctor Kisser, usted que es un hombre que viene trabajando el tema, porque en todo caso la doctora Bargaña tuvo una etapa anterior, digamos, porque participó como de la última administración de Uribarri. Y uno se pregunta, ¿qué responsabilidad tiene la justicia, a su entender, hoy por hoy, en el hecho de que Uribarri comience a mostrarse de nuevo y a decir, bueno, quiero ser candidato? Yo creo que tiene mucha responsabilidad porque evidentemente las causas se han ido demorando. Si bien es cierto que con el nuevo Código de Procedimiento en alguna medida no, digamos, han avanzado, pero no es lo que la sociedad demanda, lo que la sociedad necesita, que ocurra, que realmente se avance en estas causas. Es decir, es cierto que se han puesto muchos palos en la rueda. Sí, los abogados han estado para eso. Están, digamos, para eso, pero creo que también la política criminal del Superior Tribunal, del fiscal, digamos, general, debería ser más incisiva, debería actuar con más fuerza. Yo rescato lo que Castrillón señaló a principios de año, cuando se inició el año judicial, donde hizo referencia a que trabaje más en este tipo de delitos, porque es un poco la imagen también que se da a la sociedad de la justicia. Así que, bueno, yo creo que la justicia tiene responsabilidad, tiene que actuar con más celeridad, no solo en estas causas de Uribarri, sino también en otras causas que hay de corrupción. La sociedad necesita que los hechos se esclarezcan en tiempo y forma, porque una justicia que no llega a tiempo no es justicia. Doctora, la misma pregunta. Yo creo que ampararse en el principio de inocencia es un principio que está en la Constitución, hacia el derecho de defensa en las causas penales.
pero la posibilidad de oficializar una candidatura con múltiples procesamientos tiene una valoración política y una valoración de derecho electoral que tiene que ver con la República y con normas de la Constitución que defienden la República. Entonces sucede como sucede siempre cuando un juez tiene dos normas que tienen el mismo rango, pero que tiene que hacer una valoración. Y en este caso la valoración debe ser de derecho electoral y debe ser una valoración social, una valoración que tiene que ver con la República y con los bienes que defiende una república. Por lo tanto, esta persona no puede ser candidato en las condiciones en que está, aun cuando no tenga condena firme. ¿Apelando a qué? Apelando a situaciones muy similares que se dan en otros derechos, como son las medidas cautelares. En este caso, con la cantidad de procesamientos que tiene este señor o cualquier otra persona que estuviera en estas condiciones, hay una razonabilidad muy seria de que es probable que pueda haber cometido un delito. Y en esas condiciones se utilizan las medidas cautelares que son protectoras y que no tienen necesidad de que haya prueba y que haya condena para aplicarse, porque se hace en defensa de la República, en defensa de la ley. Por eso yo entiendo, y la Cámara Nacional Electoral tiene un fallo, doctor, que va en ese sentido, separa el derecho electoral del derecho penal y dice, esta es una cuestión de derecho electoral, hay que defender las instituciones. Y si hay que defender las instituciones, aunque sea con un principio preventivo, una persona que está procesada por delitos contra la administración pública, que son gravísimos, y sin ponerlo en la condena anticipada, por una cuestión precautoria, no puede estar ejerciendo. ¿Y por qué? Porque la Constitución habla de idoneidad. Claro. Doctor Kisser, ¿a usted no le sorprendió que a partir de conocerse esta decisión de Uribarri, de ver la posibilidad de volver a candidatearse, no sé a qué, sean muy pocas las voces que salieron a plantear alguna objeción? Porque a mí me parece que pasó eso, ¿no? Y me cuesta entender de que acá cada vez haya menos voces para que digan cosas en este sentido, ¿no? Lo que pasa es que la política es sumamente permisiva y porque la política se está ocupando de la política y de los políticos y no de la sociedad. Entonces, esto es un grave problema. Yo lo veo a diario en el ejercicio de mi función de legislador. Entonces, no nos asombran estas cosas, pero realmente en una sociedad madura, en una sociedad digamos, que haya transitado por la democracia, si bien es cierto que todavía no somos una democracia joven, estas cosas no deberían ocurrir. Realmente, incluso porque la justicia actúa a destiempo también en todo esto. Entonces hay un descreimiento y permiten que aparezcan estas posibilidades de hacer una candidatura, lanzar una candidatura, digamos, como ha hecho Uribarri. Es decir, si la justicia hubiera actuado como actuó en Brasil, que estando en el gobierno, estando en funciones, los funcionarios que cometieron hechos delictivos o estaban presumidos de haber cometido delitos, la cosa sería distinta. Acá siempre esperamos primero dejar el poder para ver si después si los investigamos o no los investigamos. Yo me hacía la pregunta hoy más temprano, ¿qué hubiese pasado si la justicia avanzaba contra viento y marea con los familiares directos de Uribarri que hoy son millonarios, digamos? O sea, el señor Aguilera es millonario y se hizo millonario robándole plata al Estado. O sea, le molestará a sus abogados, pero hizo eso, digamos. Tiene fortuna en función de los negocios millonarios con el Estado. O sea, si hubiera podido avanzar con
Mauro Uribarri, que tiene 32 años y tiene un patrimonio de más de 10 millones de pesos que no puede explicar nunca. Desde que dejó el Ministerio de Gobierno no trabajó nunca más, digamos, ¿no? Yo no sé de qué vive, digamos, porque la empresa Cripta, no sé cuál es su giro. ¿Cuánto de mensaje hay en la decisión de Uribarri también de mostrarse y decir, acá estoy y voy a ser candidato y quizás voy a ser legislador nacional? ¿Cuánto de mensaje hay en esa decisión de Uribarri para con la justicia entrerriana? A los dos le pregunto. Bueno, yo digo, es un desafío directamente a la justicia, es decir, está desafiando, la política está desafiando a la justicia. En este caso, yo voy a ser candidato, les guste o no les guste, voy a atacar de inconstitucional, como ha dicho estos días, a una norma de la Constitución que él mismo juró, porque por más que me diga así, yo juré por la Constitución vieja y ahora viene la Constitución nueva. No, él también juró porque después que se sancionó esta Constitución, él juró por esta Constitución también. Es decir, hasta por la teoría de los actos propios que usamos por ahí los abogados, él no puede decir que esta norma es inconstitucional. A ningún norteamericano se le ocurriría decir que es inconstitucional cuando la Constitución norteamericana impide la reelección. Es una reelección y nada más, ya sea consecutiva o alternada. Sin embargo, bueno, acá parece que estas normas no existirían, porque se toma el poder como patrimonio propio. Se cree que uno puede hacer lo que se le ocurre con el gobierno porque parece que fuera un coto de casa. Y bueno, esto nos falta mucho madurar en política, yo creo que nos falta mucho compromiso de la sociedad, participar más en los partidos políticos. Hoy escuchaba, y evidentemente sí, es cierto, hoy la política ha quedado relegada para el que no tiene nada que hacer, o tiene plata, o necesita el poder para tener impunidad. Y realmente esto no es así. Yo hago política, tengo una vida en función política y es la primera vez que soy legislador. No estoy disconforme por esto, pero yo tengo una vida en función política. ¿Por qué? Porque creo que yo no puedo ser indiferente en la sociedad. Yo tengo que estar comprometido en la sociedad en la que vivo. Tengo que participar activamente y mejorar las instituciones, porque esto es mi hábitat, es donde yo vivo, donde yo me desarrollo, donde se genera mi familia. Entonces nosotros lo que necesitamos es más compromiso de la sociedad con la actividad política para evitar que estas cosas sigan ocurriendo. Doctora. Él se ampara en sus derechos humanos. Él dice que tiene derecho de candidatearse porque si no lo hace, pues todavía no ha sido condenado, no tiene condena firme, se va a violar un derecho humano subjetivo de la persona que está hablando de esta manera, ¿no es cierto? Pero del otro lado, el artículo 36 de la Constitución Nacional habla de la inhabilitación por falta de idoneidad de aquellos funcionarios que se han enriquecido. Y el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba. O sea, el que se enriqueció tiene que probar de dónde provino. Sacó la plata. Claro, es al revés con el resto de los delitos. Entonces quiere decir que el derecho humano que él invoca es muy relativo. Y en este caso yo preferiría cuidar a una sociedad de que quien hoy está sospechado, no está condenado, está sospechado por graves delitos contra la administración pública, por peculado, por enriquecimiento ilícito. Sí, está no solo sospechado, digamos, está procesado, embargado, con elevación a juicio, digamos, o sea, no es una mera denuncia. No está en condiciones de violar el derecho humano de muchísimos chicos que se quedan sin leche porque no tienen presupuesto. Sí. O la deuda que dejó. O no hay dinero para las bandas infanto-juveniles, o no hay dinero para la cultura, o no hay dinero para poner un pediatra en muchos pueblos del interior de la provincia de Entre Ríos que no tienen pediatra porque no hay presupuesto. Entonces vamos a jerarquizar eso por sobre lo otro. Pero acordémonos, Daniel, que para postularse, los únicos que pueden postular candidaturas son los partidos políticos.
O sea, acá la culpa no solo la puede llegar a tener el chancho, sino el que le da de comer. Él no puede candidatearse solo si no tiene un grupo con un partido político atrás que lo avale, lo cual también habla muy mal de la clase política, como dice el doctor. Gracias a ambos. Obviamente vamos a seguir con este tema, pero ahora nos metemos en el tema de Juan. Adelante. El 21 de febrero del año pasado, el 2017, la provincia fue noticia por la desaparición de una avioneta, más precisamente una Cessna 182. 40 días después, la misma apareció en los esteros de Liberá, donde tuvo que aterrizar de manera de emergencia porque se quedó sin combustible tras haber volado en una baja altura para no ser detectada por los radares. 7 personas al menos integraron la banda que robaron la avioneta en el Aeroclub de Victoria, pero vamos a puntualizar más precisamente en una, que es Darío Roas, una persona que está presa por delitos vinculados al narcotráfico y que, según lo que pudimos averiguar, era quien se iba a apropiar de la avioneta para el tráfico de droga desde Paraguay. De hecho, el destino de la avioneta era hacia Paraguay. Tuvo que aterrizar, como decíamos, en el Parque Nacional. Nosotros fuimos hasta Victoria con el fiscal Eduardo Guaita, quienes estuvieron cerca de la investigación policial nos aseguraron que el rol que cumplió el fiscal fue muy importante porque las presiones de grupos ligados al narcotráfico, no solo de Paraguay, sino también de Rosario, metieron mucha presión, asustaron mucho a los que intervinieron en la causa y sin embargo Guaita siguió adelante con la misma. Hoy empezó el juicio y después de la palabra del fiscal vamos a hablar de las novedades de la causa. Está por empezar el juicio por la sustracción de la avioneta que se produjo en febrero del año pasado en la ciudad de Victoria, el 21 de febrero. Esta semana se va a iniciar y bueno, lo que se ha logrado recopilar, o en realidad lo que se va a hacer es llevar a juicio a 3 personas. Una persona consideramos que iba arriba de la avioneta, que fue una de las personas que incluso cuando se cae la avioneta sufrió el siniestro en los esteros de Liberá. Otra persona que es de la ciudad de Rosario, que entendemos que estaba en la ejecución del hecho principalmente en todo lo que era la sustracción de los elementos de la escuela de paracaidismo, de salto en paracaídas. Y la tercera persona que está imputada por la organización del hecho y el control de la ejecución del hecho y que entendemos que tenía mucha relación con el tema de la avioneta en sí, con lo que más le interesaba probablemente a esta persona era la sustracción de la avioneta. Creemos que tiene relación con un hecho de un año antes, en el cual se quiso sustraer una avioneta, esta misma avioneta, y no se logró porque tuvieron algunos inconvenientes con el tema de la nafta, del tanque de combustible. Por eso creemos que en esta oportunidad se buscó realizarse de otra manera. Eso es lo que se va a plantear al tribunal. La idea de que hubo un contacto previo, una organización previa que tuvo la finalidad de que esté todo en condiciones para poder llevarse a cabo el robo, la sustracción, como en definitiva sucedió. Si bien la avioneta no llegó a destino porque ese mismo día cayó en los esteros Liberá, en Colonia Carlos Pellegrini de Corrientes, la salida de acá desde Victoria fue exitosa y se lograron llevarse la avioneta. El 21 de febrero estuvo desaparecida hasta el 30 de marzo, unos 40 días estuvo desaparecida. El 30 de marzo se recibe información de un piloto de una quinta y de una estancia cercana a la colonia Carlos Pellegrini que estaban haciendo un vuelo, turístico y observan una avioneta en los esteros Liberá. A partir de ahí se inicia todo el trámite como para recuperar la avioneta. Entendemos que no llega por una cuestión de falta de, se quedó sin combustible, no es que le faltaba combustible. Tenía combustible como para llegar incluso hasta la República del Paraguay, según la información que nos dan los pilotos y los dueños de la aeronave. Pero por un error en la forma de ser piloteada la avioneta, iba forzada, el ejemplo que me ponen es de un vehículo que tiene caja de sexta y va en cuarta velocidad a una velocidad como si tuviese que ir en sexta, 120, 130 kilómetros. Va consumiendo más combustible
del adecuado y por eso fue que no llegó, como un error de pilotaje. Ahí pasaba la primera parte del fiscal Guaita, que como bien dijo, se trata de investigación judicial que tiene a 3 imputados. Sin embargo, como decíamos antes, son 7 los integrantes de la banda. Vamos por parte. De los 3 imputados, 2, hoy, esto es la noticia del día, hicieron un acuerdo con el fiscal para un juicio abreviado. Estamos hablando de Roas, que mencionábamos antes, y uno de los que tripularon la nave que tuvo que quedar en los esteros de Liberá varada. 4 años y medio de prisión efectiva para ambos. Roas ya está detenido por una causa por tenencia para comercialización de estupefacientes, más precisamente 6 kilos de cocaína. Nos comentaban que está detenido en el Escuadrón 50 de la Gendarmería Nacional y que vive, me dijeron entre comillas así, como un rey. Los otros 7, fue conocido el caso de Gabriel Quirós, quien era socio de los propietarios de la avioneta y que de alguna manera entrega la misma para quedarse también con parte del equipo de paracaidistas que sustrajeron la banda. ¿Por qué paracaidismo? Porque la excusa para llegar al aeroclub había sido la de una despedida de solteros, como explicaba el fiscal, con el objetivo de que todos los que iban a celebrar iban a arrojarse en paracaídas. Tenemos también a Darío Croco. Esta persona se hizo conocida porque es muy vinculado al ex secretario del sindicato que fue descubierto con las mansiones en Punta del Este, el señor Balcedo. Tenía vinculaciones, como estamos viendo, hay vinculaciones en diferentes puntos del país. Quirós vivía en Rosario, se suicida en Rosario, y hay otro de los imputados, de los investigados, que está muerto, que por eso no está en la causa, que fue acribillado en una ciudad de Paraguay, en la ciudad de Encarnación, y que obviamente fue producto de un ajuste de cuentas para evitar que en la causa hable. Entonces, hasta el momento solamente queda Croco en la justicia de manera investigado por el fiscal Guaita y va a ir a juicio. Parte de esto nos va a explicar Guaita en la segunda parte de la entrevista y después nosotros hacemos un breve repaso en relación a cómo fue la etapa posterior a que la avioneta tiene que aterrizar de emergencia en los esteros Liberá y Roa se pone muy nervioso en la ciudad del destino porque no llegaba nunca con el motín preciado. 2 imputados están presos en unidades penales y el tercer imputado, que es el de Rosario, está con prisión domiciliaria. La diferencia se da particularmente porque respecto del imputado de Rosario se lo arrestó en su domicilio, tiene arraigo, pudo demostrar el arraigo, estuvo preso 45 días y luego fue pasado a prisión domiciliaria, mientras que los otros 2 imputados fue necesario, digamos, la acción policial. Es más, uno de los imputados queda preso en el marco de otra causa, una causa por la cual está imputado de contrabando estupefaciente, que sucedió también en la zona de Misiones, y ahí fue que se lo detuvo, si no, no lo hubiésemos detenido tampoco. Y el tercer imputado fue detenido por la policía también de Misiones, es decir, ellos pudieron mantenerse rebeldes y después no pudieron justificar un arraigo suficiente para que nosotros, digamos, para que se lo pueda dejar en libertad durante el proceso. Tenemos 6 imputados en la causa, 6 personas sospechadas en la causa, 3 están sometidas a proceso y las otras 3 se encuentran rebeldes, si bien una hay alguna sospecha, digamos, la noticia que hay es que falleció, no se encuentra esa información todavía plasmada en el legajo. Se pidió a través de la policía que se obtuviera la documentación necesaria como para demostrar en el legajo, en el expediente, que esa persona había fallecido. Se habla de que fue acribillada e incluso fue degollada en la República del Paraguay, pero no hay información fehaciente en la causa, no está corroborado. Y hay una 7ª persona de la cual también se sospechó desde un principio de su participación en el proceso, que se quitó la vida y digamos, tampoco no sigue en el proceso por eso, en junio del año pasado. Como decíamos, las 4 personas que tuvieron que aterrizar de manera de emergencia en los esteros de Liberá caminaron durante 6 días, 2 kilómetros, en una zona que era inaccesible. Veíamos en el helicóptero cómo tuvo que rescatar la aeronave que quedó estrellada en los esteros de Liberá. Fue clave para que se pueda desbaratar la banda, en primer lugar, una guardiaparques que tomó los datos
algo que no había hecho un policía cuando estos 4 tripulantes caminaron por los esteros Liberá. Bueno, el policía los ayudó, colaboró, pero no le tomó los datos. Sin embargo, la Guardia Parque sí lo hizo y eso le permitió a la División de Robos y Hurtos poder avanzar en la investigación que terminó en manos del fiscal Guaita y que permitió, entre otras cosas, condenar hoy, confirmado, a 4 años y medio de prisión efectiva a 2 de los 3 acusados y que ahora espera el juicio oral y público contra el señor Croco, este personaje vinculado a Balcedo, el ex titular del Sindicato de La Plata. Bien. La tapa de la revista Análisis que sale este jueves, ya estamos en 014, ¿no? Los millones que desaparecieron, nota del señor Luciano Garro. Allí aparece el ex gerente de la empresa estatal Martín Fernández. ¿Cómo es esta historia, Garro? En 2014 se ordena hacer un nuevo sistema para el IAPSER. Un nuevo sistema, actualizarlo, que involucre más dinamismo para los empleados. A raíz de eso se hace una licitación y termina ganando la licitación. En realidad salió segunda, se la adjudican a la empresa Pirámide Technology. Es una empresa que estaba radicada en Buenos Aires, pero que ese mismo año, 2014, montó toda una estructura en Gualeguaychú, alquiló un local de grandes dimensiones, contrató 30 personas, hizo todo un movimiento para trabajar. Ellos alegaban que les salía más barato trabajar desde Gualeguaychú que desde Capital Federal. La realidad es que esta empresa, Pirámide Technology, fue recibiendo pagos, alrededor de 17 rendiciones que fueron cobradas, a los cuales esas rendiciones pasaban por personal del Instituto del Seguro, pero visadas y avaladas por el contador Fernández. Cuando el Instituto del Seguro vio que pasaban los años, habían pasado más de 2 años y el programa no estaba, el sistema no estaba, mandan una auditoría interna. Esa auditoría interna reveló que de los 31 millones y pico que se habían pagado por las 17 rendiciones que habían hecho ante el Instituto del Seguro, no había ni un 30% de lo que se había pagado. Asimismo, tenía los certificados firmados y visados por el gerente general. En total se desembolsó más de 31 millones de pesos, pero como tenía las firmas del gerente y tenía las firmas de los responsables, el Instituto del Seguro contrató un abogado especialista en informática, se analizó la causa, se hizo una auditoría externa mediante la UTN, una auditoría interna por los letrados del Instituto del Seguro y finalmente resolvieron caducar este contrato, rescindir el contrato con la empresa Pirámide Technology, que terminó cobrando incluso un plus por rescindir antes de tiempo, pero lo cierto, lo real es que de alrededor de 20 puntos que tenía que cumplir esta empresa, al 100% quedaron funcionando nada más que 3. El resto, dos de esos puntos más quedaron un 40% y el resto no existe. Es una de las defraudaciones más importantes que ha sufrido la empresa y involucra al exgerente. Esperemos que termine en denuncia penal, ¿no? Y lo otro, arriba en la tapa, no me saquen la tapa, atentos Fioravanti, arriba se lo ve al señor Aguilera. En el análisis damos cuenta de otra empresa con testaferros del señor Aguilera, una empresa que se constituyó o que la compraron en julio del 2014, un señor que fue empleado de una empresa muy chica, digamos, de Paraná, y que de golpe se transformó en un empresario millonario de la mano de Aguilera. Cuando constituyó la empresa, aparece, va a tener todos los datos dentro de la nota, obviamente. Aparece él y su mujer. El señor puso como bien para conformar la sociedad un camión Mercedes-Benz modelo 71 evaluado en 68.000 pesos y 16.000 pesos en efectivo. La esposa puso un Chevrolet modelo 76 evaluado en 35.000 pesos y 1.000 pesos en efectivo. Hoy la empresa hace, es de empresa de transporte, hace negocios, cableado estructurado, ingeniería, tareas de ingeniería, y tiene una cuestión de sistema constructivo de steel framing, que hace, digamos, que lo promociona a través de una folletería
¿Dónde pone el detalle de la para hablar, digamos, para pedir más información? En calle Racedo 415, la sede de la imprenta de Juan Pablo Aguilera, que pese a las causas judiciales le importa un bledo todo y él sigue haciendo negocios, millonario. El auténtico, ¿qué me importa? Pausa.